Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que se están conectando en este momento, en esta transmisión que es especial en muchos sentidos, especial por los invitados que tenemos, pero es también extraordinaria por lo que tenemos que decir. Como la mayoría de ustedes ya sabe, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución condenando las violaciones de la dictadura cubana, enumerando los hechos contrarios a la democracia, al Estado de Derecho, las violaciones al mismo acuerdo de cooperación que tiene la Unión Europea con la dictadura, pero también apoyando el derecho a los derechos del pueblo cubano, también recuperando y nutriéndose de las decenas de propuestas enviadas a través del espacio Pasos de Cambio, en el que participaron, como ustedes saben, decenas de organizaciones de la sociedad civil y de la oposición dentro y fuera de la isla. Nuestras propuestas que están ahí, que llegaron al Parlamento Europeo a tiempo, forman parte del contenido que nutre el texto de esta resolución que el día de hoy se ha aprobado con 386 votos a favor, una clara victoria de todos los que trabajan por la democracia en nuestro país y especialmente de cada uno de esos eurodiputados que defendieron la resolución, que la negociaron. Vamos a hablar con algunos de los que estuvieron negociando el texto de esa resolución y al fin del día es una victoria de todos los cubanos que también queremos la libertad y queremos la democracia. Es un paso de avance en función de la presión necesaria que hay que construir sobre ese régimen para lograr el cambio. Esa presión tiene que venir de todas partes. Por supuesto, la fundamental es que venga del pueblo cubano y el pueblo cubano está presionando, ¿no? Solo en mayo hubo más de 230 protestas en las calles cubanas. Pero es importante el apoyo de la comunidad internacional y hoy la mayor parte de los eurodiputados, o sea, Europa en su diversidad, le dijo al pueblo cubano, estamos contigo. Vamos a empezar viendo el mensaje que nos envía directamente la vicepresidenta del Parlamento Europeo, me refiero a la eurodiputada Dita Sharantsova, que recién terminada la votación, esto ocurrió hace menos de 2 horas, nos envió este mensaje. Escuchemos a Dita. Buenas tardes, señoras y señores. Gracias antes que nada a Pasos de Cambio por invitarme a este evento. Lamento que no pueda estar en directo, o mejor en persona, con todos ustedes hoy. Quería resumir un poco la posición sobre Cuba que acabamos de aprobar hoy en el Parlamento Europeo. El objetivo del acuerdo de diálogo político y cooperación era más que nada mejorar la vida de los cubanos. Y esto, lamentablemente, no ha ocurrido en los últimos 4 años. Condenamos enérgicamente las muchas violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen y también expresamos nuestra solidaridad con todos los artistas, periodistas, defensores de derechos humanos, presos políticos y presos de conciencia reprimidos y perseguidos por el régimen. El Parlamento Europeo ha escuchado las denuncias y peticiones de las fuerzas democráticas cubanas y también de la sociedad civil. Exigimos la liberación de los presos políticos y de garantías para las libertades de prensa, asociación y manifestación. Y hemos enviado un mensaje muy claro hoy. Si Cuba no implementa el acuerdo, tiene que haber consecuencias. Reiteramos que la Unión Europea tiene que convocar una reunión de especial urgencia, tal y como se establece en el acuerdo en casos de incumplimiento. En caso de que esta reunión no dé resultados, como último recurso tendríamos que suspender el acuerdo. Queridos cubanos, no les vamos a dejar solos. Seguiremos haciendo todo lo posible desde el Parlamento Europeo para apoyarles en su camino hacia la democracia. Gracias. Ustedes han oído, agradecemos muchísimo a la vicepresidenta Dita Sharantsova, agradecemos su compromiso
con la causa de la democracia y ella fue muy clara. El Parlamento Europeo ha escuchado a la oposición cubana, ha escuchado a la sociedad civil cubana. Este acuerdo se supone que iba a mejorar la vida de los cubanos y lo que ha hecho es ayudar al régimen mientras aumenta la represión y las condiciones de vida objetivas de los cubanos se deterioran, y lo ha dicho muy claramente, y es algo que nosotros también hemos dicho y que hemos estado promoviendo en el Parlamento Europeo ya durante más de 2 años. El régimen cubano ha violado incluso ese acuerdo y, por tanto, tal y como dice la vicepresidenta, habría que llamar a una reunión de urgencia y comenzar un proceso que da paso a la suspensión de ese acuerdo por la violación de la cláusula de derechos humanos. Esto también está escrito en la resolución que hoy se acaba de aprobar, y yo quiero que ustedes escuchen a otro amigo de la libertad y la democracia en Cuba, al eurodiputado José Ramón Bauzá, que también nos mandó un mensaje terminada esta votación. Muy buenas a todos, especialmente a ti, Rosa María, y a todos los miembros de Pasos de Cambio, por invitarme a estar presente hoy con vosotros en este encuentro virtual, que espero que dentro de poco, lo más breve posible, sea personal. Y desde aquí, desde España, desde un aeropuerto que es donde paso realmente la mayor parte del tiempo de mi vida, quiero mandaros 2 mensajes. En primer lugar, un mensaje de solidaridad con todo el pueblo cubano, especialmente lo que estáis viviendo allí y que sufréis las tropelías y sobre todo también la represión cada vez más dura y más violenta del régimen castrista. Y en segundo lugar, de ánimo porque debéis saber que no estáis solos y que por lo que a mí respecta, igual que el resto, a la inmensa mayoría de parlamentarios europeos, vamos a exigir lo que yo al menos llevo mucho tiempo exigiendo, que es que Borrell no se puede poner de perfil, que es que Borrell no puede mirar hacia otro lado, y Borrell debe reconocer precisamente el régimen dictatorial y todas las tropelías que se están produciendo con vosotros, dentro de Cuba y en el exilio, como es vuestro caso. Y en este caso, además, actuando con represalias sobre los artistas cubanos. Y finalmente deciros que el acuerdo de asociación de esta manera no fue previsto ni fue firmado para comprometerse y cumplirlo las instituciones europeas. Y si no funciona como se está demostrando, debemos actuar y eliminar y suprimir este acuerdo de asociación. En definitiva, que sepáis que por lo que a mí respecta no voy a dejar de luchar por los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en este caso de mi querido pueblo cubano. Así que, Rosa María, te mando un fuerte abrazo, un beso enorme para ti, para todos los miembros de Pasos de Cambio, para todos los artistas que han sido ahora mismo represaliados, torturados y siendo agredidos, y sobre todo para todos los cubanos de Cuba y de fuera de Cuba. Todo mi apoyo, todo mi reconocimiento y muchos años, que no estés solos. Y este es un mensaje fundamental. No estamos solos, y es tan importante que no solamente nuestros amigos, no solamente los eurodiputados con los que vamos a estar conversando el día de hoy, la vicepresidenta José Ramón Bauzá, el eurodiputado Herman Tersch, que va a estar conversando con nosotros en breve, los representantes del Partido Popular Europeo, Leopoldo López Gil, que fue parte de las negociaciones. Estamos hablando ahora de la inmensa mayoría del Parlamento Europeo, dando también este mensaje al pueblo de Cuba. No están solos. En un momento en el cual la violencia por parte de la dictadura aumenta, en un momento en el cual la represión va en aumento, es muy importante que la comunidad internacional, y ese es el mensaje de Europa hoy, esté diciendo al pueblo cubano, a todo el pueblo cubano, el que vive dentro y el que vive fuera, pero especialmente a esos que están corriendo el mayor riesgo dentro de la isla, no están solos. Estamos con ustedes y vamos a actuar para apoyarlos, vamos a actuar en solidaridad. Antes de irnos a conversar con el eurodiputado Herman Tersch, yo quisiera que ustedes escucharan las palabras que el eurodiputado Leopoldo López Gil dijo cuando estaba defendiendo esta resolución de solidaridad con Cuba. 4 años han pasado desde que esta Cámara aprobó el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión y Cuba. Casi 4. Gracias. Acuerdo en el cual ambas partes reafirmaban su respeto por los derechos fundamentales como valores absolutos en los que se basa la cooperación. Es lamentable que en estos años no se hayan podido constatar avances por parte del régimen cubano que pongan de manifiesto alguna voluntad para mejorar las condiciones y los derechos de sus ciudadanos.
Por el contrario, recientemente la represión está aumentando estrepitosamente, documentándose con más de 1.000 actos represivos contra periodistas y activistas de derechos humanos, y contando actualmente con más de 150 presos políticos. Los galardonados con el premio Sájarov siguen siendo objeto de persecución y se les impide participar en eventos internacionales tales como aquellos organizados por esta Cámara. Los artistas del movimiento San Isidro, los autores de La Patria y Vida, han sido detenidos arbitrariamente y atacados por ejercer su libertad de expresión. Los médicos de las misiones internacionales son explotados laboralmente. Desde la Unión Europea debemos abogar por la libertad de Cuba y de los cubanos. Señor alto representante, ante la política estatal de violación flagrante y constante a los derechos humanos por parte del régimen cubano, ¿no cree usted pertinente revisar el acuerdo de diálogo político y de cooperación? Muchas gracias. Ustedes lo han escuchado, era el eurodiputado Leopoldo López Gil defendiendo también la democracia y la libertad en Cuba, pero además enumerando y diciendo claramente los nombres de los presos políticos cubanos, hablando de la represión contra artistas, contra activistas en general en las calles cubanas y diciendo que es tiempo, es el momento de aplicar esa cláusula democrática, un recordatorio que la inmensa mayoría del Parlamento Europeo hoy aprobó en esta resolución, que por cierto será enviada también directamente a cada una de las instituciones de la dictadura cubana y que también le llama la atención al señor Borrell sobre las veces en las que ha fallado incluso en aplicar este acuerdo, en respetar el texto de este acuerdo, para conversar sobre cómo fue este proceso de negociación, sobre esta victoria obtenida por la mayor parte del Parlamento Europeo y por los amigos de la democracia en Cuba. Estoy muy feliz y honrada de presentar en este momento al eurodiputado, al amigo Herman Tersch, que nos acompaña desde España y que fue parte del proceso de negociación. Muchas gracias, eurodiputado, muchas gracias por conversar con nosotros y felicidades por esta victoria. Pues nada, encantado, Rosa María, encantado de hablar contigo y encantado de hablar con todos los amigos de Pasos del Cambio, y para todos los cubanos que nos estén viendo, que nos vean en algún momento, enhorabuena, porque realmente por primera vez, diría yo, hay una serie de cosas muy serias que se dicen en esta resolución y que no se decían en anteriores. Por una vez han desaparecido todos los eufemismos, han desaparecido una serie de figuras históricas para no decir lo que se quiere ocultar. Y es una resolución clarísima donde se dicen punto por punto abusos del régimen, el trato con el personal sanitario, todo lo que son toda una relación de tropelías de un régimen dictatorial, de un régimen que desprecia y maltrata a su población y que desprecia y maltrata a la opinión pública internacional. Y también, y eso es muy importante, y yo creo que históricamente, pero no solo, y es un momento, por eso especialmente feliz, en el sentido de que también señala a otros responsables, no solo a la dictadura, no solo a los del aparato comunista que tienen vidas de privilegio, maltratando desde hace 63 años a los cubanos, torturándolos, deteniéndolos arbitrariamente, como digo, en el maltrato permanente, y asesinándolos, como por desgracia conocemos tantos casos, y entre otros el de tu padre. No son los únicos culpables, ha habido muchos culpables para que un régimen tan absolutamente grotesco, que es tan fallido, que ha fracasado en todo menos en hacer daño y en exportar daño, que un régimen tan terriblemente fallido se haya mantenido en la isla. Y para eso hay muchos responsables y muchos cómplices. Y los cómplices están muchas veces en democracias, en las impecables democracias americanas y europeas, que han tenido a Cuba como una especie de reserva india de la izquierda y la han mantenido ahí
unos por romanticismo, otros por interés, otros por lo que fuera, y ahí han seguido protegiendo a la dictadura y por lo tanto garantizando la impunidad a los criminales frente a las víctimas, que es la población. Y entre los cómplices muy marcados en este momento de ese régimen comunista y criminal está la Unión Europea, paradójicamente. Por desgracia, hay que decirlo, la Unión Europea, que a través de ese acuerdo incomprensible desde el primer momento, hace un acuerdo que hace 4 años, por el cual da dinero a la dictadura, que solo sirve para fortalecer a la dictadura. Tiene un apartado de dinero para sociedad civil que solo va a asociaciones y a otras ramas del aparato represivo y de la dictadura, y no va, por supuesto, a la sociedad civil definida como tal claramente la Unión Europea, como personas u organizaciones y asociaciones totalmente al margen del poder político y del gobierno. No ha pasado, ha sido absolutamente irregular. Y ahí se señala en esta resolución, hay culpables. Y esos culpables están en el Servicio Exterior de la Unión Europea. Y es la Comisión Europea responsable de estar suministrando un dinero a cambio de nada, porque en ese acuerdo se dice que tiene que haber avances hacia la libertad, avances en las libertades individuales, en la libertad de prensa, en la libertad de expresión. En todos los campos tienen que producirse unos avances. No se ha producido en ninguno, en algunos se ha producido incluso regresiones, y esa regresión, esa mayor represión, esa brutalidad, ese matonismo del régimen se está financiando por parte de la Unión Europea con dinero de 27 democracias. Eso es una situación absolutamente insostenible, y por eso esta resolución por primera vez deja muy claro que o pasan cosas ahora o este acuerdo tiene que aplicar la cláusula. Y yo creo que después de la mayoría que hemos tenido hoy, tendremos en su momento la mayoría para aplicar la cláusula democrática de derechos humanos y suspender este acuerdo que solo suministra, como digo, millones a la dictadura comunista para ampliar sus privilegios y para ampliar su aparato represivo. Para eso les estamos dando desde Europa financiación a Cuba. Esto es intolerable, y por eso digo que espero que creo que en este momento ya hemos abierto la puerta a la suspensión de ese acuerdo si no se producen rápidamente cambios. Exactamente, y eso te lo agradecemos profundamente, y agradecemos también no solamente tu trabajo durante la negociación, sino esas palabras tan claras en el Pleno hace 2 días, precisamente acusando lo que acabas de decir, ¿no? Este acuerdo ha servido para que con dinero de todos los europeos, de los contribuyentes europeos, se financie la dictadura cubana, o se ayude a financiar la dictadura cubana. Vimos todos cómo el señor Borrell respondió prácticamente solo a ti en su cierre, y es parte de lo que quería preguntarte, ¿no? ¿Qué pasos vienen ahora? Esta resolución, y quiero tomarme un segundo para explicarle a todas las personas que se están conectando. Tenemos cientos de personas conectadas en este momento. El acuerdo, que yo considero que no es para nada un buen texto, pero ese acuerdo lleva 5 años en vigencia temporal, digamos. Ese acuerdo contiene un artículo que dice que si el régimen cubano o la Unión Europea violan los derechos humanos, o sea, incurren en violaciones de derechos humanos, entonces hay que llamar a una reunión urgente y se abre la puerta a la suspensión del acuerdo. El régimen cubano ha violado los derechos humanos antes, durante, y ha intensificado esas violaciones, y por eso los eurodiputados hoy están diciendo hay que aplicar la cláusula, hay que llamar a una reunión urgente. ¿Qué viene de aquí en adelante? Bueno, vamos allí. Ahora tenemos que ver cómo, primero, el Servicio Exterior tendrá que reaccionar. Ahora nosotros en este momento vamos a entrar ya en una dinámica en la que vamos a pedir también vamos a hacer una solicitud una vez más para hacer una misión a Cuba. Queremos ir
queremos ir a Cuba, queremos entrevistarnos y no con el ministro solo, sino si quiere el ministro hablar con nosotros, estupendo. Pero nosotros queremos hablar con una serie de gente muy determinada y queremos hablar además con sociedad civil de verdad. Y queremos ir a Cuba y tenemos el derecho de ir a Cuba como europarlamentarios a hacer una misión, como vamos a todos los países americanos, a hacer una misión, a hablar con la sociedad y hablar con las autoridades y hablar con diferentes fuerzas. Ahora, a ver qué pasa. Tienes que ir a recibir el premio Osvaldo Payá también. Lo estamos tenemos que ver para la ceremonia. En todo caso, Rosa María, nosotros vamos a exigir ese viaje y si no se produce ese viaje vamos a entrar otra vez, vamos a dar el siguiente paso y el siguiente paso vaya directamente a exigir esta reunión de urgencia y exigir a entrar en los trámites para suspender el acuerdo. Creo que haría bien el gobierno cubano, el régimen cubano, en dejar que fuéramos. Yo hace muchos años que no voy a Cuba y yo estaré encantado de ir a aquella querida tierra y estar allí y ir a diversos sitios, entrar al interior, ir a por toda la isla e ir a hablar con la población, esa población que según el régimen están tan contentos y tan agradecidos en este momento de cómo se han hecho las gestiones, por ejemplo, con la pandemia, etcétera, etcétera. En caso de que nos negaran este viaje, como nos han negado muchos anteriores, como a nadie se le ocultará, entre nuestros oyentes se han intentado hacer viajes, no se han podido hacer. En caso de que no se pueda hacer, yo creo que hemos entrado ya en el momento en el que entramos, vamos a empezar rápidamente los trámites para esa suspensión y nosotros creo que en este momento, o para la suspensión, que paradójicamente lo que quiere decir la suspensión es la aplicación rigurosa de ese acuerdo. La aplicación rigurosa de ese acuerdo es aplicar la cláusula que lo suspende por las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen cubano. Y ese proceso lo pondremos en marcha inmediatamente. Es excelente, excelente. Te agradecemos muchísimo. Hemos estado acompañando el proceso. Agradecemos también muchísimo que ustedes no solamente han enumerado todas las violaciones del régimen cubano, han llamado directamente la atención al Servicio de Acción Exterior, al señor Borrell, por excluir a la oposición, a la sociedad civil, independiente de ese proceso, y eso también es violar el marco del acuerdo, pero ustedes no lo han hecho. Ustedes sí han escuchado a la sociedad civil cubana, ustedes sí han escuchado a la ciudadanía cubana, porque al fin del día la oposición, la sociedad civil, son la vanguardia de ese pueblo que hace 62 años, no hace más, que no tiene elecciones libres, justas y plurales. Agradecemos profundamente que hayan tenido en cuenta esas propuestas que vinieron a través del espacio, Pasos de Cambio, y que no solamente denunciaran, sino también comenzaran a exigir pasos específicos, ¿no? Como que el gobierno aplique las reformas jurídicas para garantizar las libertades de asociación, de manifestación, y que ponga en marcha ya las reformas políticas que permitan las elecciones libres, justas y plurales. En fin, que se sometan a la voluntad soberana de la ciudadanía y den paso al cambio. Eso define el objetivo y la lucha de la sociedad civil cubana. También es el centro de las propuestas de pasos de cambio, que no es más que el espacio por el cual esas propuestas llegaron al Parlamento Europeo, llegaron a sus manos, y nosotros no tenemos más que agradecerles esta victoria y seguir animando para continuar subiendo la presión sobre esa dictadura y la solidaridad con el pueblo cubano. Última para esos cubanos que te están viendo. En este día tan feliz, aparte de enseñaros esto que tengo aquí, que viene tan al caso, deciros que es un día histórico porque está cambiando la forma de hacer política también en el Parlamento Europeo, la forma de aproximarse a Iberoamérica, la forma de aproximarse a lo que son los problemas de las libertades y los derechos en América.
están cambiando rápidamente. Nosotros vamos a jugar un papel muy importante, lo prometemos, en el ECR, y nosotros desde Vox España lo prometemos, vamos a hacer una labor incansable. En ECR hemos hecho un grupo iberoamericano ya de actividad política iberoamericana, se llama ECR Eurolat, para dedicarnos realmente a lo que es la batalla cultural y la batalla democrática en Iberoamérica. Y eso lo van a notar todos aquellos que se opongan. Lo van a notar los cómplices dentro de la Unión Europea, lo van a notar todas las fuerzas izquierdistas que están tan cómodas teniendo dictaduras en otros países y viviendo ellos cómodamente en democracias, y van a tener realmente su pesadilla en aquellos que vamos a estar permanentemente en la agenda y obligando al Parlamento Europeo y a la Unión Europea a cumplir su agenda de compromiso moral y del compromiso moral absolutamente irrenunciable con la democracia en Cuba, que es un auténtico insulto que tengamos todavía esa tiranía en medio del Caribe en estos años. En ese sentido, tanto para Cuba como para Nicaragua, como para Venezuela, que lo sufren también, y para otros países que están a punto unos de caer bajo esa amenaza, véase Chile, véase cómo están incendiando Colombia, todo viene de Cuba, todos estos enlaces del mal acaban todos en el Partido Comunista Cubano. También lo que estamos viendo en este momento en Perú. En todo caso, que sepan que en Europa están cambiando las cosas y la pasividad se ha acabado, y vamos a estar encima, y esperemos que tengamos pronto éxitos que no hemos tenido antes. Muchísimas gracias a ti, Rosa María, por toda tu labor, y a todos vosotros y a todos los cubanos que nos estén viendo, un cordial saludo y un abrazo muy fuerte. Ustedes lo han oído. Tenemos amigos en Europa y esos amigos están dispuestos a echar mano con el pueblo cubano en favor de la libertad y la democracia, que al final del día son valores también que defiende o debería defender toda la Unión Europea. Muchas gracias, eurodiputado, muchas gracias, Germán, por tu solidaridad. Y en este momento estoy muy feliz de invitar a la conversación y contribuyentes de este espacio que es Pasos de Cambio, que como ustedes saben simplemente es el marco en el cual se recogen propuestas de la sociedad civil y de la oposición cubana dentro y fuera de la isla sobre diferentes temas, ¿no? Uno de ellos fue la política exterior de la Unión Europea, y ahí la Red Femenina de Cuba aportó muchísimo y terminó en el resumen ejecutivo, estaba muy nutrido de gran parte de los aportes de la Red Femenina, de su representante desde Madrid, España, Elena Larrinaga. Nos acompaña. Elena, muchas gracias. Muchas gracias por unirte a esta conversación. Quiero darle la bienvenida también a coordinador de Cuba Decide en España, desde Bilbao. Nos acompaña Junior Suárez. Por favor, súmate a la conversación. Bienvenido. Y desde Holanda nos acompaña Víctor Dueñas, coordinador de New Generation, también promotor de Cuba Decide. Estos no solamente han estado colaborando y fueron parte de las propuestas que se enviaron a través de Pasos de Cambio, sino que además desde Europa y debo decir también en otros lugares de las Américas se han estado entregando estas propuestas, este resumen ejecutivo con la dirección de todas las propuestas enviadas a Pasos de Cambio a los diferentes gobiernos, porque no solamente a los eurodiputados, ¿no? Sino también los gobiernos tienen que actuar para, de hecho, incrementar la presión sobre la dictadura cubana, para activar la cláusula democrática. Estamos viendo fotos de la entrega que se hizo en Sevilla, creo que a los partidos políticos de Vox y al Partido Popular también se entregó al PSOE español en Sevilla esta mañana, y se estarán entregando también en la Cancillería en Londres, tengo entendido, también
en París, los que tienen que ver con las Américas, se estaba entregando hoy también en la ciudad de Uruguay. Háblanos de este proceso de empujar, no solamente el primero, que tiene que ver con las propuestas, sino este segundo, que tiene que ver con empujar, que estas propuestas se escuchen, que nos hagan caso a los cubanos, tal como lo hicieron los eurodiputados, que lo hagan también las naciones. Junior, Víctor, ¿qué nos tienes que decir? Sí, ha sido un trabajo de muchísima gente. Rosa, buenas tardes, buenas tardes desde aquí para todos los que están conectados. Muchísimas felicidades a todos por el trabajo que se ha hecho y por la victoria de hoy en el Parlamento Europeo, ¿no? Y esa victoria viene, por supuesto, tiene el antecedente en el trabajo de muchísima gente, como es el caso de todos los documentos de Pasos de Cambio, con todas esas propuestas recogidas en Pasos de Cambio que se han entregado hoy, que se han entregado en España, en Sevilla. Hay próximas entregas también planificadas. Por la diferencia de horario entendemos que no vamos a poder confirmarlo ahora mismo, pero hay planificada entrega en Palma de Mallorca, mañana se van a entregar en Barcelona también, hoy se han entregado ya en la sede del Partido Socialista en Uruguay, y en la Embajada de España en Uruguay también un grupo de cubanos en Uruguay ha hecho entrega también del documento. Toda esta información que nos va llegando un poco una detrás de la otra por la diferencia de horario, repito, pero ha sido esto el fruto, ¿no?, de toda la coordinación que se ha hecho en Europa. Se ha entregado en Holanda también, se va a entregar próximamente también en Inglaterra, en Francia. O sea, la movilización de la sociedad civil cubana organizada en plataformas, en grupos, en asociaciones, es lo que llega hoy a esta resolución, ¿no? Es lo que es el resultado de esta victoria de hoy, y es que los cubanos al final estamos trabajando coordinados todos en empujar en la misma dirección, ¿no? En empujar con las demandas de la sociedad civil cubana, que están muy claras, recogidas en Pasos de Cambio, ¿no? Por eso la movilización ha sido inmediata, por eso la aceptación de recoger este documento, incluso aquellas personas que no veían una propuesta suya personal, pero se identificaban con las propuestas de los demás, ¿no?, con las propuestas de otras organizaciones y otros grupos, ¿no? Entonces las hacían suyas, son de todos los cubanos, y por eso la implicación ha sido tan grande, y por eso es de celebrar y de reconocer el trabajo de todos los cubanos dentro de la comunidad europea, pero también en Latinoamérica, que se han sumado a esta acción, ¿no?, de entregar las propuestas de la sociedad civil cubana, ¿no?, en materia de políticas hacia Cuba, sobre lo que queremos los cubanos. Sí, Rosa, yo creo que también... Adelante, Víctor. Yo creo que también ha sido un logro excelente, ¿no? Un logro excelente de alguna forma es la forma de escuchar a la sociedad civil cubana, la verdadera sociedad civil cubana. Entonces Europa ha devuelto de alguna forma las esperanzas, ¿no? Y ha demostrado que Europa está a favor del pueblo cubano. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que por 2 personas o 3 personas dentro del Parlamento Europeo que hayan hecho el papel de voceros del castrismo, no significa que sea la posición de Europa y de los valores que Europa defiende. Y esto es un paso, grandísimo, porque también condena el tema de las misiones médicas cubanas. Y es un paso grandísimo no solo para la sociedad civil cubana, sino para las aspiraciones del pueblo cubano de adquirir la libertad, ¿no? Y entonces es una forma también de poder mirar quiénes son nuestros aliados, y también el despertar, Rosa, que ha sucedido en todo el globo terráqueo, ¿no? Pero sobre todo acá en Europa, cubanos de diferentes posiciones, de diferentes asociaciones, como las ideas nacidas en Pasos de Cambio es precisamente la respuesta y las aspiraciones de la sociedad civil cubana, de esa sociedad civil que Borrell se niega a reconocer, y de esa sociedad civil que Borrell se niega a mentar, ¿no?, en sus alusiones. Pero es una sociedad civil muy activa, Víctor, y no lo digo solamente por las cientos de propuestas que se han enviado a través de Pasos de Cambio, 77 de ellas dirigidas a Europa, a la Unión Europea y a las naciones miembros de ellas. De estas 77, una contribución muy buena que nutrió el resumen ejecutivo que viene de la Red Femenina, pero la Red Femenina no solamente se quedó ahí, también estaba haciendo incidencia en el Parlamento Europeo durante años, Elena, y esta victoria en muchos sentidos también
es una victoria de ustedes. Quisiera escucharte sobre no solamente la propuesta concreta, sino el avance que tú puedes percibir por parte del Parlamento Europeo y de la causa de Cuba en la Unión Europea. Pues mira, Rosa, yo creo que este es un día muy importante para todos nosotros. Yo he participado contigo muchas veces en reuniones del Parlamento Europeo y es la primera vez que he visto un lenguaje claro, definido. He visto al alto representante nervioso, agitado, y yo quería un poco centrarme en este asunto. Estoy de acuerdo con Víctor cuando dice que los europeos son nuestros amigos. Aquí se estaba jugando un juego muy macabro. El juego macabro era el siguiente. Era, digamos, que mostrar a la Unión Europea como si la Unión Europea fuera cómplice de la represión y de la dictadura cubana. Ese era el juego macabro que el gobierno cubano quería establecer. Señores, la Unión Europea no está con el pueblo cubano. O sea, quitarles toda esperanza, abandonarlos, para que la gente ya cuando está desesperada pues ya ni se mueve. Luego yo quiero hacer también otra cosa, agradecer por supuesto a la Unión Europea y agradecerle a Rosa la gran coordinación que ha hecho con esto de pasos de cambio, porque sin esa coordinación tan importante esto no hubiera pasado. Yo creo que eso es un reconocimiento que todos le debemos de dar a su trabajo. Siguiente cuestión que me gustaría poner aquí abiertamente, así es una cuestión muy, muy dura lo que voy a decir, ¿no? Contra el alto representante. Pero ya lo dije en la época de Mogherini, cuando Mogherini dijo que Cuba era una democracia de un solo partido. Yo estuve allí en la Unión Europea y dije que Mogherini debía ser desautorizada y alejada de su puesto. Ahora vuelvo a repetir lo mismo. El señor Borrell debería ser alejado de su cargo y con él parte de su equipo. Y les voy a explicar por qué. Muy fácil. Es muy duro lo que voy a decir, pero el señor Borrell ha mentido al Parlamento y ha prevaricado con los fondos europeos. ¿Por qué digo esto? Porque aquí tengo apuntado literalmente lo que el señor Borrell ha dicho. El señor Borrell ha dicho que se han financiado organizaciones con funcionamiento democrático. El señor Borrell es un señor licenciado en Harvard y sabe perfectamente que en los países comunistas no hay organizaciones con funcionamiento democrático. La Unión Europea ha financiado a la Federación de Mujeres Cubanas, como todos sabemos, es el brazo político del Partido Comunista de Cuba, para hacer mítines de repudio y para reprimir a las damas de blanco y a las activistas de derechos humanos. Han recibido a través de Oxfam 2 millones de euros. Estos datos los hemos buscado minuciosamente desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La Federación de Mujeres Cubanas ha recibido 2 millones de euros. 2 millones de euros a través de Oxfam. Se ha financiado también al Comité Provincial del Partido Comunista de La Habana. No tenemos exactamente la cifra, pero también. Y se ha financiado con 3 millones de euros a la Universidad de Los Barik, que ustedes saben que en estos últimos años ha despedido a 27 personas, estudiantes y profesores, por diversionismo ideológico. Entonces, si el señor Borrell es el alto representante de la Unión Europea, ha mentido a la Unión y ha prevaricado con los fondos, merece ser destituido de su cargo. Y yo encarecidamente, a las personas que me escuchan y que puedan tener cierta mano en este asunto, les pediría que lo hicieran. Porque tanto la gestión de la señora Mogherini como la gestión del señor Borrell han sido muy, muy negativos para el pueblo cubano. No sé si es porque la ceguera de su adscripción ideológica les lleva a ello o por cuestiones más prosaicas en las que no quiero entrar. Pero bueno, me gustó mucho la declaración de Soraya cuando dijo hay que llamar las cosas por su nombre. Cuba es una dictadura comunista y eso es lo que hay que hacer. Y hay otra cosa también que me gustaría poner aquí también encima de la mesa. La frivolidad del correo electrónico que se ha filtrado demuestra el poco valor que le dan a las vidas humanas algunas personas que están a favor del régimen cubano. Tú no puedes hablar cuando tienes, digamos, en tus manos o en tus decisiones o en tus opiniones la vida de millones de personas, decir que he recibido una info que no sé si te la voy a pasar o no, o qué hago o si no hago, como si quedaras en una cita para cenar en un restaurante con 4 amigos. ¿Avisamos a fulano o no? ¿Se lo decimos o no se lo decimos? Porque se está jugando con el prestigio de una institución a la que estos funcionarios pertenecen y a la que están también traicionando, en cierto sentido,
y jugando con la vida de millones de personas. Con lo cual, por todo eso, todas estas personas pertenecen al partido político del señor Borrell. Él es el alto representante y el responsable de toda esta situación. Ha fallado, no ha sabido manejar ese instrumento que dice él que es magnífico, el instrumento del acuerdo. El acuerdo, como comentábamos esta mañana, parece más un acuerdo de concesiones unilaterales. La oficina del alto comisionado ahora más que se ha dedicado a escuchar y a conceder. Y eso no entra para nada en los parámetros del acuerdo. Me alegro mucho que Heilmann haya dicho que se puede ir a cerrar el acuerdo y esperemos que así sea. Y otra vez, Rosa, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que han participado. Todos vemos nuestro grano de arena y la unión hace la fuerza. Yo creo que finalmente los cubanos lo hemos entendido y los europeos nos han respondido. Para mí es un día muy feliz. Así es, así es. Muchas gracias a ti, Elena. Te agradezco el reconocimiento. En realidad, Pasos de Cambio es solamente el medio, ¿no? Y no llega mucha coordinación. Es solamente poner las propuestas y enviarlas. El reconocimiento es para cada uno de los que han participado. El reconocimiento es para cada uno de los que han enviado propuestas. El reconocimiento es para todos los que también hacen después el trabajo de incidencia, como tú, desde España, como Víctor, como Junier, como Lázaro, que estaba hoy entregando en Sevilla, como Evelyn, como cada uno de los cubanos que en cualquier parte del mundo nos unimos en lo fundamental, que es el objetivo de llevar la libertad y la democracia a nuestro país. Y de no permitir estas complicidades, ¿no? que tú anunciabas y tan claramente, y quiero recuperarlas un poquito para que queden claras, ¿no? Elena nos decía, espero que se vuelva a conectar. Elena nos mencionaba el episodio de el leak que hubo, la filtración que hubo de los emails del Partido Socialista Español, en el que prácticamente se hablaba de ir a darle la información a la embajada cubana, como si estos funcionarios estuvieran trabajando para la embajada cubana o tuvieran que informar a la embajada cubana de lo que está pasando internamente en las negociaciones del Parlamento Europeo. Esto simplemente es indignante, pero es también muy ilustrativo de cómo el G2 cubano, de cómo el régimen cubano mantiene una injerencia incluso dentro de las instituciones europeas y de cómo dentro de las instituciones europeas hay funcionarios que deben responder a los pueblos de Europa y que están de alguna manera respondiendo a un régimen dictatorial y comunista como es el cubano. La buena noticia es que esta resolución que ha apoyado la inmensa mayoría del Parlamento Europeo empieza por llamarles la atención, empieza por lamentar que el Servicio de Acción Exterior y la delegación de la Unión Europea en La Habana excluya a la oposición democrática cubana y a las organizaciones de la sociedad civil independiente y les ordena, o sea, les da el mandato de incluir a la sociedad civil, de incluir a la oposición, que es algo que también salía en primer lugar en las propuestas de Pasos de Cambio. Hey, interlocutores válidos aquí son la sociedad civil independiente dentro y fuera de la isla, es la oposición cubana y ellos deben estar presentes en cualquier proceso de acercamiento a nuestro pueblo y no exclusivamente el diálogo, como tú decías, prácticamente unilateral, ¿no? De lo que pida la dictadura se le da. Muchas gracias por esos datos que tienen que ver directamente con una gestión contraria incluso a lo que está puesto en el acuerdo y a lo que practica la Unión Europea, a lo que debe practicar cada una de las instituciones europeas, y esto es muy grave, los datos que acabas de dar, cómo se ha financiado con $2 millones a la Federación de Mujeres Cubanas, o sea, a una institución que reprime o que forma parte del aparato represivo cubano, o al Partido Comunista en La Habana, nada más y nada menos. Esto no solamente es irregular, esto es contrario al acuerdo, o sea, es para que se entienda, es ilegal en el sistema, en el código que está establecido de este acuerdo entre
la Unión Europea y bueno, debería ser el Estado cubano, como sabemos es el régimen cubano que lo ha secuestrado, ¿no? Y por tanto, también con esta información iremos a pedir cuentas. Hay un punto, Elena, que tú mencionaste que yo quiero reiterar, y es que el régimen cubano ha querido en todo momento mandar la señal de que no hay solidaridad con Cuba, ¿no? De que la Unión Europea está plegada a los intereses del régimen cubano. El día de hoy es la demostración de que no es así, y que si lo ha sido, la inmensa mayoría de Europa quiere cambiar esa realidad. Y eso es una victoria de todos los europeos amantes de la democracia, de todos los cubanos que hemos trabajado para que esa esencia, que es la esencia democrática de Europa, se traduzca en solidaridad y en acciones de presión sobre la dictadura. Y por tanto, el día de hoy es un día de victoria y de celebración. Llevamos casi una hora de transmisión, pero yo no quiero cerrar sin darle a cada uno de ustedes la oportunidad de la palabra y un último mensaje de esperanza para cada uno de los cubanos que están conectados, que son cientos, en este momento. Y nada, lo que quieran comentarle a los cubanos, pero también a los no cubanos que nos están viendo y que pueden sumarse a este ejercicio, a esta acción de solidaridad. Adelante. Pues mira, Rosa, yo quería decir una cosa, que siempre también ha jugado, digamos, la izquierda europea y la izquierda del mundo, ¿no? Ha jugado un poco, ellos juegan siempre con el diálogo, con la conversación, como si las demás personas no fuéramos unas personas dialogantes y sensatas y razonables. Yo creo que la espada de los cubanos ha sido la palabra. Nosotros hemos demostrado que somos unos luchadores pacíficos, que es también una atribución que nos han querido quitar, ¿no? Nuestra espada ha sido la argumentación de los hechos y las evidencias perfectamente visibles y consolidadas, te quiero decir. O sea, no hemos inventado nada más que hemos explicado cuál es la realidad. Entonces, es muy importante que por eso que la gente nos conozca y nos escuche, porque nos han hecho una mala prensa en general siempre, ¿no? Como que somos unos arrebatados, que nosotros queremos. No, señores, llevamos exponiendo durante muchos años, todos, con mucho sufrimiento, cada uno el suyo, de una manera pacífica, ordenada, cívica, toda esta cuestión. Y al final ganaremos, pero yo creo que también esta es otra victoria nuestra, demostrar que nuestra espada es la palabra y la argumentación sólida y real, y que no engañamos ni tenemos ningún interés en mentir en nada, y que luego no somos exclusivistas, somos inclusivos, que queremos un país para todos, que nosotros no queremos repetir lo que ya hemos vivido, que no queremos la marginación de nadie, que todo el mundo que respete unos principios puede estar donde estemos todos. Y yo creo que eso es un mensaje que debemos de repetir, que yo creo que afortunadamente ya se conoce, pero que contra el que hay que combatir también. Contra el que hay que combatir. Y agradecerte, Rosa, que me hayas llamado, que me hayas dejado explicarme. Para mí es muy importante. Yo he ido a Europa desde hace muchos años y hoy para mí es un día, vamos, que me voy a ir a tomar un vino. No te digo más. A ver cuándo lo hacemos juntas. Ay, si Dios quiere. Oye, inviten, ¿eh? Bueno, claro. Vuelen. Nada, simplemente decir que a mí sí que me gustaría, más que enviar un mensaje a título personal, recoger un poco el mensaje del día, que los cubanos que van a ver, que están viendo esta directa y que lo van a ver después, estén donde estén, considero que debemos arropar y debemos aceptar como un mensaje que nos envía el mundo, ¿no? Los cubanos hablamos, y los amigos de la verdad, los defensores de la verdad, los verdaderos luchadores por la democracia y por esos hombres y mujeres que guardan, que se respeten y se cumplan los derechos de todos, también de los cubanos, están de nuestra parte. Eso es lo que ha sucedido en el día de hoy. Eso es lo que los amigos del Parlamento Europeo, los miembros del Europarlamento han hecho hoy, más allá de que hayan otros que validen y usen los mismos discursos de la dictadura, con las mismas palabras que usa la dictadura en escenarios tan poderosos como el Parlamento Europeo. Más allá de eso,
ha sido la mayoría la que le ha dicho a los amigos cubanos, al pueblo cubano, aquí tenemos la mano, sigamos empujando todos en esta dirección, porque lo que se reposa hoy en la lucha por la libertad de Cuba, amigos que nos puedan escuchar, compañeros de vida en este hermoso viaje que es la libertad de Cuba, lo que se reposa hoy es que la verdad está de nuestra parte, que los que ven el sufrimiento del pueblo cubano están de nuestra parte. Simplemente ese es mi mensaje, Rosa. Muchísimas gracias por la invitación, Víctor, Elena, un placer. Rosa, bueno, básicamente mi mensaje al pueblo de Cuba es que no están solos. No están solos en este momento crucial para la libertad y para ese avance hacia la democracia, no están solos. Los cubanos de fuera también han despertado y están en este acompañamiento a nuestro pueblo cubano, y que también Europa ha levantado su voz alto y claro en favor del pueblo cubano, y a los europeos también, y es que no nos dejen solos, que el problema de Cuba es un problema que afecta a toda América Latina. Entonces, el problema de Cuba ya es hora, ya han pasado 62 años y es hora que también que se sumen a esta lucha. Y a los cubanos que están fuera, también llega el momento también de comenzar a hacer este tipo de trabajo. Y empezar a tocar las puertas. Siempre las puertas se van a abrir cuando vamos con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cuba necesita libertad, necesita democracia. Así es, como decía Elena, claro que queremos hablar, claro que queremos negociar sobre las bases que respetamos todos, ¿no? La conversación entre iguales, ¿no? Lo que no ha pasado con el régimen cubano desde hace más de 62 años. En otra trampa no vamos a caer, ¿no? Y hoy estamos celebrando que la inmensa mayoría de Europa ha dicho que no va a caer en la trampa, no va a caer en la trampa de la exclusión, no va a caer en la trampa de, no, nada más que dialogo yo desde el Partido Comunista, no va a caer en la trampa, y le está llamando la atención al régimen cubano, le está llamando la atención a Borrell y al Servicio de Acción Exterior, pero también le está mandando un mensaje de solidaridad a todo el pueblo cubano, a toda la ciudadanía cubana. Esa es una victoria que hoy celebramos, y otra victoria que definitivamente hoy se prueba también la victoria de la unidad en nuestra diversidad, pero la unidad con un fin muy claro, y es el cambio de sistema, es la democracia, es la libertad, es el fin de la represión y es un nuevo amanecer para todos los cubanos. Muchas gracias, Elena, Víctor, Junior, a todos los que han participado. Seguimos en esta lucha, hoy estamos un pasito más cerca.